semana pasada hicimos un breve recorrido por la historia de Colombia, hablamos de aspectos o algunos de los aspectos más relevantes de nuestra historia eh, y demás. Y hoy vamos a hablar de cómo está organizado el Estado colombiano. Entonces quisiera que alguien, muy brevemente, en menos de un minuto, menos de 30 segundos, me respondiera estas tres preguntas, de acuerdo a lo que sabe, a lo que conoce, a lo que considera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se organiza un Estado? ¿Y qué sabe de la organización del Estado en Colombia? ¿Quién quiere responder la pregunta? Las preguntas. O sea, llamar a alguien a ver. ¿Están dormidos? ¿Tienen sueño? No, profe. No, profe Karen. ¿Cómo estás, profe? Profe, bueno, ¿qué es el Estado? Para mí, el Estado es la organización política que tiene como tal Colombia. Es decir, toda la parte administrativa y lo que cobija, por así decirlo, la parte de la organización del Estado. ¿Qué sabes de la organización del Estado? Bueno, sé muchas, bueno, varias cositas. Bueno, principal, que obviamente el presidente es el presidente es se me fue la paloma, el El jefe del representante, Estado. el jefe del Estado, sí, es que no se me acordaba. Bueno, este tiene sus ministros, congresistas, mmm, está la organización nacional, departamental, municipal, de acuerdo al territorio. ¿Cómo se organiza el Estado? Pues eso también es entre la otra. Pero bueno, ¿cómo se organiza? Se organiza de manera nacional, territorial, departamental, municipal. Entonces, cada uno de estos tiene unos órganos y unas personas encargadas como tal que son designadas por varios, bueno, como por varios concursos, méritos, por libre nombramiento o así, por estilos de nombramiento. Y pues estas son las personas encargadas de llevar los fines y de cumplir los fines del Estado. Gracias, Karen. Mucho de lo que has dicho, lo voy a volver a repetir, pero quería saber qué tanto saben ustedes de esto, y yo sé que ustedes saben mucho de esto porque muchos de ustedes son estudiantes de Derecho y lo han visto una y otra vez, y los que son estudiantes de otras carreras, pues lo han visto en Constitución Política. Pero para entender cómo se organiza el Estado colombiano, es necesario que primero hagamos un repaso y tratemos de entender qué es el Estado. El Estado es una organización política que está constituida por un conjunto de instituciones estables a través de las cuales se ejerce el monopolio de la fuerza a una población dentro de unos límites territoriales. A lo largo de la historia, muchas sociedades han sido gobernadas por estados. De hecho, se cree que los primeros estados nacieron en más o menos hace 5.500 años. Pero estos fueron evolucionando al mismo tiempo que fueron evolucionando las ciudades, que se inventó la escritura, que se inventó la religión, que se acuñaron las monedas, que fueron desarrollándose los estados en Grecia y Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, la forma de organización social que conocemos de esta manera es el Estado moderno. ¿Y por qué digo que es el Estado moderno? Porque es como lo conocemos pues hoy en día y es el Estado que todos nosotros hemos conocido. Nuestro país es un Estado moderno, por ejemplo. Pero hay a lo largo de esta historia, unos clásicos, unos autores, pensadores, historiadores, políticos y demás han acuñado algunas definiciones de Estado. Una es la de Marco Tulio Cicerón en la antigua Roma. Marco Tulio Cicerón decía que el Estado es una multitud de hombres que están ligados por la comunidad del derecho y por la utilidad para un bienestar común. San Agustín, el religioso, decía que el Estado es una reunión de hombres dotados de razón y en virtud de participar de aquellas cosas que aman. Kant, Immanuel Kant, el filósofo, decía que el Estado es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. Y Bon Savigny decía que es una representación material del pueblo.
Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a ver repetidas unas palabras, hombres, hombres, pueblo. ¿Por qué? Porque es que, como se los dije en alguna clase, y si no se los dije en esa clase, lo digo hoy, el Estado es, nosotros los ciudadanos también somos el Estado, el pueblo también es el Estado no son solamente nuestros gobernantes, también somos nosotros. Hegel decía que el Estado es la conciencia del pueblo, Lassalle decía que el Estado es la asociación de las clases pobres, Hobbes decía que es una institución cuyos pactos son asumidos por todos, es decir, que lo que se diga en el Estado es asumido por todos y que es algo que se usa para conseguir la paz y la defensa en común. Algunos modernos también han hablado del Estado, por supuesto, porque este es un concepto y este es un debate que se ha venido dando a lo largo de la historia y no solamente en la ciencia política, sino también en el derecho y en otras disciplinas. Carré de Malberg decía que el Estado es una comunidad política con un territorio propio y que dispone de una organización en común. Kelsen, el padre de una de las teorías del derecho, dice que el Estado es precisamente eso, el campo de aplicación del derecho, el ámbito donde se aplica el derecho. Blunschi dice que el Estado es la personificación del pueblo. Y la definición que más me gusta a mí es la de Max Weber. Max Weber dice que el Estado es coacción legítima y específica. Es la fuerza bruta que mantiene el monopolio del uso de la violencia. Y aquí vienen unas características que le da Max Weber al Estado. Cinco características. Una es que el Estado debe tener un territorio. Dos, que el Estado debe tener una población. Tres, que el Estado debe tener una soberanía sobre esa población en ese territorio. Cuatro, que el Estado debe tener el monopolio del uso de la violencia, es decir, que solamente el Estado puede tener armas y usarlas para algo en el Estado. Y una muy importante que a veces no tenemos tanto en cuenta, pero que es súper valiosa, es que el Estado debe tener reconocimiento internacional. ¿Por qué reconocimiento internacional? Porque en la medida en que se reconozca, en que todos necesitamos ser reconocidos por nuestros pares, entonces esta es la manera en la que el Estado es reconocido. Entonces Colombia cumple estas condiciones. Colombia tiene un territorio de 1.141.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, tiene una soberanía, es decir, tiene unas instituciones, un gobierno que es soberano y, bueno, pues se supone que tiene el monopolio del uso de la violencia o que el gobierno, el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia y además de eso tiene el reconocimiento de sus pares, de más de 190 estados en el mundo. Jorge. Jorge. Sí, doc. Sí, doc. Pues es que quería acotar lo que dice la doctora y es que el reconocimiento internacional, aunque muchas personas no lo saben, pero sí es, si no una de las partes más importantes, pues por lo menos una primordial. Se dio el caso aquí en Colombia que cuando teníamos la zona de distensión, que había un gran terreno donde la guerrilla manejaba eso, ellos querían formarse un estado independiente de Colombia. Así Tenían es. su territorio, tenían la población, tenían la soberanía y tenían su monopolio de la violencia, obviamente. Lo único que los detuvo en eso, y que gracias a Dios pasó así, fue el que no hubo el reconocimiento internacional por ninguno de los países. Si algún país hubiera reconocido esa parte, en este momento Colombia estaría dividida en dos partes. Te- Eso. y, y eso es terrible porque realmente eso fue parte de lo que hablábamos la semana pasada, del momento en el que Colombia estuvo a punto de ser también un estado fallido, ¿no? Un estado donde esta soberanía de la que yo hablo acá no se estaba aplicando en ese territorio ni en esa población, porque cada quien hacía lo que se le daba la gana en este estado. No, Los doctora, ya estados, por en cuanto a la soberanía, pues sí, Colombia la ejerce, pero es que, por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos quiere, por las razones que sea, independiente, meter sus tropas aquí a Colombia, entonces esa situación
aunque sea con permiso de Colombia, pero entonces yo me hago una pregunta, ¿será que nuestros soldados, nuestras fuerzas militares no son capaces de contrarrestar lo que se viene en ese hecho? Ahí hay una, o sea, consciente o inconscientemente yo opino que hay una pequeña violación a dicha soberanía, porque Estados Unidos es un país de que si bien ayuda, digamos, hacia todo el mundo de alguna manera, que siempre quieren estar metidos ahí y no ayudo si no va a tener nada a cambio, o no ayudo si no hacen las cosas como yo quiero. Entonces, ahí es donde tiene que jugar verdaderamente un papel de soberanía. Eso pensaría en cuanto a eso. Pero sí, efectivamente, esos Así son los es. pasos para un Estado. Todos los estados modernos, el nuestro incluido, debe cumplir cuatro capacidades y tener cuatro capacidades. La primera es la capacidad de externalizar su poder, es decir, de obtener el reconocimiento de otros estados. Colombia tiene el reconocimiento de más de 190 países alrededor del mundo. Pero también debe tener la capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, de crear organismos para imponer la coerción y el orden, como las Fuerzas Armadas, los tribunales, las escuelas, los bancos, etcétera. Todo aquello que le permita imponer orden y disciplina en el Estado. En un tercer lugar, el Estado debe tener la capacidad de diferenciar su control, es decir, una sola persona en el Estado no puede hacerlo todo. Hay que tener instituciones organizadas, hay que tener una organización estatal, que es precisamente de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces hay que tener muchas instituciones, las instituciones de las leyes, de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, debe tener la capacidad de internalizar una identidad colectiva, es decir, de generar símbolos que generen pertenencia e identificación de las personas. Y aquí viene la diferencia entre estos dos conceptos, el Estado y la nación. Una sola persona que levante la mano y me diga la diferencia entre el Estado y la nación. Y a esa persona le voy a dar un premio. Una sola persona. Qué pena, profe. Yo siento que el Estado somos todos nosotros, ¿no? O sea, lo conformamos los habitantes y la nación es como el país. Por ahí puede ir la cosa. Angie, qué bueno escucharte, Angie. Ay, gracias, profe. Buenas noches. La principal diferencia entre uno y otro es la cuestión del territorio. El Estado tiene un territorio y unos límites definidos, en cambio la nación no. La nación es algo más, digamos que espiritual, diría yo. Es uno sentirse parte de un país, de su idioma, de su historia, etcétera, diría yo. Milton. Profe, Nación está enfocado hacia la parte sociológica, hacia la población. Algunos lo definen como el ente jurídico del Estado, sujeto del derecho y las obligaciones a cargo del presidente. Y el Estado, como tal, pues abarca todos los elementos, que es la población, el territorio, el gobierno, la soberanía y el pueblo. Fernando, gracias, Milton. Bueno, como decían mis compañeros, o sea, nación va más relacionado como al grupo étnico de determinado lugar. Entonces, por esa nacionalidad yo tengo ciertos derechos y va ligado al Estado, que es ya todo el conjunto, que es como tal población, soberanía, territorio y ya. Xiomara. No, profe, Xiomara. ya lo dijeron todo, qué pena. Bueno. ¿Quién es B, Arias, M? No, profe. Valeria. Lo que Hola, pasa, Valeria. no puedo cambiar ahí, no puedo poner mi nombre, pero soy Valeria. Dale. Bueno, profe, pues para mí el Estado es, bueno, como han dicho mis compañeros algunos, pues es el conjunto, pues son como las personas, ¿sí? Es donde pues todos los tipos de historia, de la, o sea, en la economía, en lo político, y pues nación ya es como la parte, o sea, la organización política. Gracias, Valeria. David. Bueno, profe, el Estado como tal, bueno, como decían mis compañeros, es aquel que está, bueno, conformado por una población, un territorio, una soberanía y un gobierno
pero la diferencia con la nación es que la nación es del nivel central. Es por eso que, en otras palabras, el Estado es a nivel general, la nación es en estado específico. Es por eso que cuando condenan por ejemplo, a la fiscalía por algún hecho, se dice que condenan a la nación, porque es un ente específico perteneciente al Estado. O sea, nunca van a condenar al Estado en sí, sino a la nación, que es algo específico del nivel central como tal, mientras que el Estado abarca ya a nivel es central y descentralizado, doctora. Jorge, Pues doctora, la parte de Estado, pues ya sabemos qué es. Ya vemos una parte que es población, que es una de las partes del Estado. Pero cuando se habla de nación como tal, porque es que, a ver, haciendo una aclaración, dentro de población puede haber extranjeros nacionalizados, pero ujú, cuando hablamos de una nación como tal, son aquellos que tienen su arraigo, nacidos acá, que se caracterizan por su cultura, porque tienen una historia, porque reconocen esa historia y porque los hace distinto a las poblaciones de otros países. Esa es la diferencia de nación, exclusivamente y netamente a los propios, digamos, del país, a los nacidos en el país como tal. gracias, Jorge. Alexander, Buenas noches, profe. Pues para mí lo que es el Estado se refiere es como a la organización política que tiene y está dividido, tiene unos elementos como lo que ya han dicho, el territorio, la población, todo eso. Pero la nación como tal es como lo que identifica a esa población que está en el territorio, ya sea su nivel cultural, sus tradiciones, su folclore, todo en sí, lo que identifica culturalmente a la población. gracias, Alexander. Catalina, ¿le vas a agregar, a quitar o a poner algo a todo lo que han dicho tus compañeros? Se nos fue Catalina. Luz, tú. Pues, profe, no, sí, yo estoy de acuerdo con mis compañeros referente a nación, pues sí, en realidad se refiere es a un grupo específico de personas que pues comparten una misma cultura, una misma historia, una misma lengua y pues que tienen el mismo conjunto de tradiciones. Y pues referente a lo del Estado, pues sí, es pues se refiere es a, sí, a un territorio en específico que tiene pues que está debajo pues, de una autoridad y pues tiene esa organización política definida. Liliana, tú vas a agregar, a quitar, a poner. Pues, profe, yo siento que en algunos casos dijeron, bueno, voy a decir como lo que yo, digamos, opino y ya después hago de pronto, bueno, otros comentarios. Entonces, Estado sería, digamos, se refiere a las instituciones que existen en un país y digamos que están o bueno, sirven para que este funcione, ¿sí? Es, pues, digamos, todas las instituciones públicas que conforman lo que sería como el gobierno. Y la nación pues ya hace parte entonces al conjunto de personas. Lo que pasa es que en algunos casos me pareció que estaban diciendo que Estado era el conjunto de personas y nación era lo otro. Y pues además, digamos lo que decía ahorita un compañero, de que o sea, cuando digamos imponen alguna sanción dicen a la nación, pero pues se refiere entonces a todos los nacionalistas a todos los nacionales, ¿sí? O sea, digamos, cuando el presidente da un mensaje, lo da a la nación. Entonces, somos nosotros como habitantes de un territorio que estamos, digamos, bajo el mando de ese gobierno que está, pues, representado en esas instituciones que serían el Estado. Gracias, Liliana. Profe, qué Jorge, pena. dime, Catalina. Es que se me desconectó, qué pena, Señora. profe. Vamos a escuchar a Catalina. Jorge, al final de la clase, me acuerda que le tengo que decir algo. Dime, Catalina. Bueno, doctora. Bueno, Catalina, te escucho súper lo entrecortado. que dijo mis compañeros estoy de acuerdo y
Catalina, no te escucho. Catalina, no te escuchamos. Entonces, el Catalina, porfa, nos podrías escribir en el chat, es que no te escuchamos. Y creo que ya no nos escucha a nosotros. Territorio y hay muchas. No te escuchamos, es que se escucha súper entrecortado. Si quieres no lo pones y se fue. Se le cayó el internet. Bueno, continuemos. Ustedes lo han dicho muy claro, el Estado es el ente sociopolítico y la nación somos todos los habitantes de un determinado lugar que compartimos una historia, compartimos unas tradiciones, compartimos un idioma, compartimos una cultura en común. El Estado, todo Estado, incluido nuestro Estado, tiene cuatro atributos que lo distinguen de cualquier otro organismo. Uno es que tiene funcionarios estables, es decir, para poder funcionar tiene unos funcionarios que son estables y que se mantienen en el tiempo en su mayoría. Dos, que tiene el monopolio fiscal, es decir, el Estado tiene el monopolio y tiene la potestad de administrar los recursos, valga la redundancia, del Estado. Que tiene un ejército permanente, porque tiene que protegerse ante una amenaza externa y ante una amenaza que pueda proceder interna. Y tiene el monopolio de la fuerza legal, es decir, tiene que organizarse para crear instituciones que lo defiendan legalmente mediante cualquier tipo de situación. Hay unos tipos de Estado, el primero es el Estado con plena capacidad de obrar, es decir, el Estado que puede cumplir estas cuatro capacidades que nosotros mencionamos acá. El 99% de los estados del mundo son estados con plena capacidad de obrar, incluido el nuestro. Pero hay estados con limitaciones en su capacidad de obrar y son los estados neutrales, es decir, aquellos que se abstienen de participar en conflicto. Puede ser o de participar en cualquier otra actividad internacional. Puede ser que se abstengan porque así lo dictamina su constitución, como es el caso de Suiza, o puede ser que son estados que son neutralizados por la acción de otros estados, como es el caso de China Taipei o de Taiwán. Nosotros lo conocemos como Taiwán, para los chinos es China Taipei. Y Taiwán está neutralizado por la República Popular China, pero muchos estados del mundo reconocen a Taiwán como un estado independiente. Hay estados soberanos que renuncian a ejercer sus competencias internacionales, es decir, que le otorgan a otros países la potestad para dirigir sus relaciones internacionales. Es el caso de San Marino, que le encomienda sus relaciones internacionales a Italia, el Principado de Liechtenstein, que se la cede a Suiza, y el Principado de Mónaco, que se lo cede a la República Francesa. Hay estados que están asociados libremente con otros, es decir, que le asume un tercer estado una parte de sus competencias en política interna y política externa. Es el caso de Palaos y Puerto Rico respecto de los Estados Unidos. Hay estados que están bajo un fenómeno, una modalidad que se llama administración fiduciaria, una figura. Es una figura donde un tercero, que generalmente es una organización internacional y es las Naciones Unidas, administra ese estado. En este momento, en la actualidad, no hay estados bajo fiducia. El último estado que estaba bajo fiducia en el mundo era Namibia, un país de África del Sur. Y hay estados que no son reconocidos internacionalmente. Se dice que son estados, pero realmente, como lo decíamos anteriormente, el no tener reconocimiento internacional hace imposible que un estado también pueda fungir con ciertas otras características. El caso tradicional es el caso de Palestina. Palestina es un estado que no es reconocido internacionalmente gracias a la fuerza y a la diplomacia del Estado de Israel. Ahora sí, ¿cómo se organiza el Estado colombiano? Y yo sé que para ustedes esto es pan comido porque todos ustedes lo han visto, todos ustedes lo viven día a día y lo trabajan día a día. El Estado colombiano es una república unitaria presidencialista que tiene tres ramas del poder público, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y unos organismos estatales, los organismos de control, los organismos electorales y otro tipo de organismos independientes, entre otros.
Entonces, la rama ejecutiva pues es la que se encarga de administrar los recursos de la nación, es la que se encarga de ejecutar todo lo que pasa en la nación. Tiene 3 niveles o 3 órdenes, el orden nacional, el orden departamental y el orden municipal. En el orden nacional está encabezado por el presidente de la República, el cual es la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene un coequipero, que es el vicepresidente o vicepresidenta de la República, y unos ministros del despacho. En este caso, el presidente es el señor Iván Duque Márquez, que tiene un periodo de 4 años que no es prorrogable, es decir, el presidente no se puede presentar a reelección inmediata. Además de esto, el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares, o lo que le encanta llamar los norteamericanos, el commander in chief, el que manda en todos los niveles. En el orden departamental, ese rol de comandante en jefe o de la máxima autoridad lo asume el gobernador del departamento, que tiene unos coequiperos que pues son los secretarios del despacho, y lo mismo pasa en el orden municipal, que es el alcalde municipal. Entonces en Colombia hay 32 gobernadores y más de 1.100 alcaldes. Pregunta, ¿cómo se llama el gobernador del departamento de Cundinamarca? Nicolás Granados. Nicolás, muy bien. ¿Quién no vive en Bogotá? ¿Quién no es de Bogotá? Levanten la mano. ¿Quién no está en Bogotá en este momento? Karen, ¿dónde estás tú? En Santander, profe. ¿En qué parte de Santander? Se llama el municipio Jesús María, profe. ¿Y cómo se llama el alcalde? El alcalde se llama Eduardo Sánchez. Muy bien. Angie, habías levantado la mano. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la periferia, en Soacha. ¿Cómo se llama el alcalde de Soacha? Saldarriaga, Juan Carlos Saldarriaga. ¿Quién más había levantado la mano? Liliana, creo que tú la habías levantado. Sí, profe, Soacha también. Ah, bueno, Soacha también. Muy bien. Es bueno que sepan cómo se llaman los alcaldes, eso es muy bueno. Y esta es la rama ejecutiva, es la que ejecuta, valga la redundancia. La rama legislativa es aquella que se encarga de elaborar normas y leyes y de ejercer el control también sobre el Ejecutivo para que cumpla la Constitución. En el orden nacional está formado por un Congreso bicameral que tiene un Senado o una Cámara Alta de circunscripción nacional y en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes de circunscripción departamental. Y estos señores sí se pueden reelegir cuantas veces quieran. Ellos se pueden presentar a reelección cuantas veces quieran. Valga la aclaración, acá en el orden municipal y en el orden departamental, si ese gobernador o ese alcalde se quiere volver a presentar al cargo, debe dejar pasar un periodo, no hay reelección inmediata. En el orden departamental, el órgano legislativo es la asamblea departamental y en el orden local son los consejos municipales o distritales. Pregunta, ¿cómo se llama el presidente del Consejo de Bogotá? Juan Manuel Galán. El hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Ah, pero yo sé que es un galán. Sí, es un galán, pero no es Juan Manuel. Juan Manuel es el más famoso de los hermanos, pero no es Juan Manuel. Es Carlos Fernando Galán, que él se presentó a candidato a la alcaldía y perdió con la alcaldesa Claudia López, y pues por la ley de electoral y la ley de partidos, entonces obtuvo un escaño en el Consejo Distrital y lo eligieron presidente del Consejo Distrital. La rama judicial es la que se encarga de aplicar la ley pues de una manera justa, de resolver los conflictos entre las personas y de solucionar todas las controversias que hayan entre las personas y el Estado o entre las personas en sí mismos. La mayoría de las veces los pronunciamientos que hace la rama judicial son a través de sentencias, fallos o autos. Pues el Poder Constitucional o el Poder Judicial como lo conocemos hoy en día en Colombia está fundamentado en nuestra Constitución, en la Constitución de la nueva Constitución. Y entonces esta nueva Constitución dictaminó la Corte Constitucional, que es la garante de la Constitución, es la que salvaguarda que se cumpla la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia, que es la que es el máximo órgano de impartir justicia en este país, que es la que en este momento es muy famosa porque fue la que, su sala de instrucción fue la que dictaminó pues que el señor expresidente Álvaro Uribe esté en arresto domiciliario. El Consejo de Estado, que es un órgano que emite fallos sobre lo contencioso administrativo, es decir, sobre todo lo relacionado con el Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura, que es la que verifica y vigila que el sistema judicial funcione de la manera en que debe funcionar. Y además, ante el Consejo Superior de la Judicatura, nuestros abogados, muchos de los que están acá, cuando se gradúen como abogados de la Universidad de la Gran Colombia, deben solicitar su tarjeta profesional. La Fiscalía General de la Nación es un órgano que se dice que pertenece al Poder Judicial, pero en realidad es un órgano independiente y es el órgano investigador, es el órgano que investiga todas las querellas y todas las causas. ¿Cómo se llama el Fiscal General de la Nación, señores y señoritas? Francisco Barbosa. Francisco Barbosa. Por aquí me preguntan que si puedo explicar la diferencia de funciones entre el Congreso y el Senado. A ver, realmente ellos hacen lo mismo, solamente que uno es elegido de una circunscripción nacional. En el Senado todos podemos votar por los candidatos al Senado, y la Cámara de Representantes es elegida por circunscripción departamental. ¿Qué quiere decir esto? Que cada departamento tiene sus candidatos o sus listas a la Cámara de Representantes. ¿Por qué hay dos órganos en vez de uno solo? Porque esto genera mayor representatividad de las regiones en el orden legislativo nacional. Pero todos los proyectos de ley pasan por Senado y por Cámara para ser estudiados en ambas instancias. Y hay otro tipo de organismos, la organización electoral, por ejemplo, que es la que se encarga pues de verificar y de revisar todo el tema de las elecciones. Está la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la parte operativa, la parte logística, es la que cuenta los votos también, y es la que también además nos da la cédula, la tarjeta de identidad, el registro civil y demás. Y el Consejo Nacional Electoral, que es como el órgano rector de todos los procesos electorales en Colombia. Cuando alguien es elegido presidente, alcalde, gobernador y demás, el Consejo Nacional Electoral le da una credencial que lo acredita como tal. Y hay otro tipo de órganos que son independientes de las tres ramas del poder público debido a las especialidades de sus funciones. Uno es el Banco de la República. El Banco de la República fue creado en 1923 y es el que se encarga de dirigir la política monetaria del país. Además, es el Banco de la República el que se encarga de imprimir y poner en circulación los billetes y monedas. La Comisión Nacional del Servicio Civil es un ente administrativo que se encarga de todo lo relacionado con los procesos de contratación estatal, de hacer los concursos, de verificar la transparencia de estos y de los funcionarios que trabajan con el Estado. Las corporaciones autónomas regionales son aquellos entes que están ubicados de acuerdo como a las regiones en las que se divide nuestro país, por decirlo así, y se encargan mucho de temas medioambientales y demás. Los entes universitarios, es decir, las universidades públicas y privadas, son entes autónomos porque están regulados por la Ley 30 del 93 y el Estado no les dice a las universidades qué deben enseñar o cómo deben liderar sus procesos de docencia, investigación y proyección social. Hay una cosa que se llama la libertad de cátedra y todas las universidades la tenemos. Y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la que se encarga pues también de todo el tema de que no haya monopolios en la gestión de comunicaciones de prensa, de radio, de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de órganos que son los organismos de control, que son aquellos que controlan, valga la redundancia nuevamente, el orden y la vida del Estado. La Procuraduría General de la Nación, que fue con la que empezamos nuestra noticia el día de hoy, que se eligió nueva procuradora, que es la doctora Margarita Cabello Blanco, ella tiene una labor, y esta labor es vigilar y hacerle control a los funcionarios del Estado, de todos los órdenes, del orden nacional, del orden departamental y del orden local, para que estos funcionarios del Estado no
incumplan las normas, no transgredan la Constitución, no la violen. La Defensoría del Pueblo es aquel organismo que se encarga de proteger y promocionar la lucha por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Es la que se encarga de hacer las alertas tempranas, de hacer los llamados de atención al Estado para que proteja la vida de líderes y lideresas sociales y de todos los ciudadanos en general. La Contraloría General de la República es aquella que se encarga de vigilar que los recursos del Estado, el erario, no sea malgastado, no sea subutilizado, que todo sea utilizado para reinvertido, por decirlo así, en el bien común de la nación. Y tenemos finalmente a la Auditoría General de la República, pues que es la que audita todos los procesos administrativos, fiscales y demás de la nación. Hay muchos más organismos, pero pues evidentemente pues tenemos la Comisión Nacional de Televisión, tenemos la Agencia Nacional de Infraestructura, otra serie de organismos, el Departamento de Planeación Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia, etcétera, etcétera, que también cumplen otras funciones dentro de la organización estatal en Colombia, pero a grosso modo, este es como el espectro general del funcionamiento del Estado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? ¿Todo claro? Perfecto. Sí, Para que aquí abro micrófono para escucharlos a ustedes después de esto. ¿Ustedes creen que está bien organizado el Estado? ¿Le harían algún cambio a la organización estatal de Colombia? Abro micrófono para escucharlos. ¿Quién quiere empezar con este debate final de la clase de hoy? Owen. Pues, bueno, perdón. Entonces, Sí, pues levantemos todos la mano para poderles dar la palabra en orden, porque si no, nos enredamos. Owen, adelante. Pues yo pienso que lo que, digamos, la organización como tal está muy bien. Yo pensaría que es más que todo, me gustaría cambiar el tema de la elección de los magistrados de las altas cortes, porque pues básicamente pues son elegidos por el Congreso y pues hay unos que son elegidos por la Cámara, pero el hecho es que hay muchos cargos que pues como atendiendo al principio de la división del poder, me gustaría que fueran elegidos de otra forma, más que por las altas cabezas de gobierno. Entonces, pues más que todo, la organización, sea como esté, está bien organizada. Pero me gustaría era que cambiara como eso para que hubiera más transparencia y que se cumpliera más ese principio de la división de poderes. Gracias, Owen. Sí, la verdad es que si hubiese una efectiva división de poderes, quizá el Estado sería mucho mejor o estaría mucho mejor dirigido. Jorge. Gracias, Doc. Yo opino que la organización está bien, pero por ejemplo, si hablamos del Congreso, está perfecto, Senado y Cámara de Representantes, igual donde se quiera iniciar una ley, tiene que pasar por la otra Cámara, tiene que pasar todos sus debates, o sea, me parece bien. Que haya un presidente está perfecto. Lo que yo creo que deberíamos tomar conciencia, la comunidad como tal, es dejar de lado ese tema de que hablamos de los tamales y del aguardiente, esas cosas, y verdaderamente escoger a nuestros gobernadores por sus estudios, por sus capacidades, por su trayectoria en la vida en cuanto a estos temas, que son los que verdaderamente nos pueden guiar como es, y más bien tratar de quitar un poquito el poder a todas ellas familias que han querido tener el poder por muchas décadas, y porque sean buenos o malos, siempre vamos a terminar en la misma situación. Entonces debemos como que empezar a cambiar esos dirigentes, y en cuanto a los puestos, por ejemplo, públicos, pues más que el amigo y la vaina, deberíamos trabajar en la meritocracia, que verdaderamente nos ganemos esos puestos por lo que sabemos, más no por las amistades que tengamos. Será la única Así oportunidad. es. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Jorge. Pedro. Pedro. Hola, profe, buenas noches. Hola. Eh,
Pues considero que la organización del Estado está bien. Lo que sí de pronto comparto es con mis compañeros anteriormente lo que dijeron, es más que todo como el tema de la transparencia en cuanto a las actividades que se realizan. Precisamente yo estuve en el año 2015 en un seminario que se hizo en el Colegio Mayor de Cundinamarca en cuanto a el acto en el cual pues nombraba también el tema de la reelección, y ahí precisamente estaba hablando una magistrada de la Corte Constitucional, en el cual pues ella citaba y decía como tal de que la organización del Estado está bien. Lo que pasa es que las actividades que se ejecutan no se ejecutan como tal al deber ser de las cosas y al deber ser de la ley. Esa es mi opinión. Gracias, Pedro. Paola. Bueno, profe, digamos que cuando levanté la mano, mis ideas estaban un poco representadas por lo que acaban de decir mis compañeros, pero para no pisar la idea de ninguno, pero igual pues comentar lo que quiero decir, sí, totalmente que que cada puesto que esté en el Estado se ha ganado obviamente por los conocimientos que tiene, por elección meritoria y no por la mermelada que está dentro de la política, que la vemos tanto. Si hay un ministro de Cultura y demás, entonces que sea una persona que tenga, pues que sea especialista en esto, ¿no? Que no sea alguien simplemente que está allí porque es amigo de, eso sería algo. Y dos, es que, digamos, desde siempre este tema de, de donde vienen las ideas de nuestra república, ¿sí? El aristócrata siempre desde el concepto de lo mejor se ha venido revolviendo también con el tema del que tiene más dinero, esto es el mejor, ¿no? Entonces, también es importante que nos representen personas de diferentes condiciones también, siento que eso también es importante, y por eso se debe también desde erradicar una cantidad de problemáticas como la desigualdad social, así que sí es una cosa en este momento bien utópica, pero que siento que sería importante. Gracias, Paola. Como dice María Alejandra en el chat, educación política es lo que también necesitamos. Milton. Doctora, pues yo tengo 3 puntos básicos. Uno es que volviera, digamos, a tenerse el delito de corrupción, como si se tenía en la Constitución del 86, que se eliminaran de pronto un poco los fueros que existen actualmente en algunos organismos o personas que están dentro de algunos organismos, y que, digamos, los sueldos de elección, de cargos de elección popular fueran menores. Eso es lo que de pronto yo cambiaría. Interesante, gracias, Milton. Andrés. Profe, yo cambiaría no la organización del Estado, sino más bien que digamos que es un Estado muy ineficaz porque tiene muchas leyes, es uno de los países que tienen muchas leyes, y pues eso puede llegar a ser sinónimo de un Estado ineficaz, un Estado que es muy desigual, porque de igual manera, entre más corrupto es un pueblo, más leyes necesita, y pienso que acá en este país hay muchas leyes para el que ataca como el que también defiende, entonces hay mucha desigualdad, y ahí comienza como también la controversia de que este país es muy corrupto, este país como que no defiende a todos sus habitantes, etcétera. Entonces yo pienso que entre más leyes que existan en nuestro país, va a llegar a perjudicar mucho más a la nación. Gracias, Andrés. Karen tiene mucha razón lo que dice acá en el chat, y es que quizá la Contraloría también debería tener un papel mucho más fuerte y debería aumentar ese control que hace para que los recursos del Estado no se dilapiden y no se vayan muchas veces y sin saber en dónde terminan. Jesús. Sí, profe. No, pues ya creo que mis compañeros lo han dicho todo, pero lo que yo sí cambiaría sería como que el presidente no eligiera al fiscal. O sea, que la terna se diera como por otro tipo de votación y no que él colocara la terna, porque ahí es donde se mueve la rosca. Ay, la rosca, es que la rosca no es mala, ¿no? Lo malo es no estar en la rosca. Sí, ese es Gracias, el problema. Jesús. Sí, ese es el problema, pues nosotros ni somos hijos de Jeff Bezos ni estamos en la rosca. Conclusiones, conclusiones de la clase de hoy. Dayana.
Pero, profe, pues yo básicamente lo que cambiaría sería el tema de los sueldos en tema de congresistas y demás y reduciría significativamente la cantidad. Esto para que sean las personas que realmente sean capacitadas y que de verdad quisiesen un manejo efectivo del Estado como tal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sabemos que el sueldo de un congresista es de un valor altísimo y que muchas veces van es precisamente por eso. Entonces, que sea más, uno, por meritocracia, dos, porque realmente sean personas calificadas y cualificadas para poder hacer todo lo que se debe hacer con conocimiento a lo que se pretende. Y no, básicamente sería eso, y que realmente se maneje el tema de la meritocracia en todos los aspectos, en todos los cargos que se puedan llegar a tanto de libre nombramiento como los de elección popular, o sea, que deban tener por lo menos un mínimo de conocimiento para algo para poder ser elegidos. Es que es lo básico, yo creo que debería eso estar estandarizado, no hay que exigirles doctorados ni nada de eso, porque pues tampoco se trata de eso, pero sí por lo menos que tengan una carrera profesional y que hayan hecho algún curso, ahora con todo esto de la virtualidad y con todo esto de las nuevas tecnologías, un MOOC sobre organización del Estado y sobre constitución, porque es que a veces es indignante ver cómo los mismos líderes que tenemos, los mismos alcaldes, gobernadores, en algunos casos presidentes, legisladores y demás, no tienen un conocimiento claro y no tienen al Estado metido en su cabeza para poder, el todo no es mandar, es saber mandar y uno tiene que conocer. Esto es como si fuera una empresa. Uno para mandar en una empresa tiene que conocer esa empresa al derecho y al revés. Y a veces pareciera que nuestros líderes políticos no conocen el Estado, no saben cómo funciona o Es ni que siquiera saben qué hay en este muchas Estado. veces tratan de subir allá precisamente por el factor económico, bien sea porque tienen mes a mes, tienen un buen salario, por decirlo de alguna forma, y por todo aquello que pueden realizar estando allá. Entonces, precisamente eso es como mucho la iniciativa o lo que atrae a las personas a generar esos cargos. Y ahora bien, hay muchísimos países que tienen muchísimo menos cantidad de personas en el Congreso y que son demasiado eficientes. Y acá, pues, todo ese recurso que se podría recoger con todos ellos sería beneficioso para otro tipo de cosas. ¿Alguna opinión más o no? Ya estamos todos de acuerdo en las conclusiones base de la clase de hoy. Profe, ay, qué pena, es que no me sirve lo de la manita, qué pena. No, tranquila, adelante, Liliana. Profe, pues yo añadiría también a que, pues, digamos, en cuanto a la organización del Estado, que cambiara un poco el centralismo que hay, porque, pues, si bien, digamos, hay unas cosas que se pueden manejar desde acá, ¿no? Como de una manera más centralizada, hay otras que no. O sea, digamos, no estamos en el mismo país, pero no todas las regiones tienen las mismas necesidades o no se pueden abordar desde la misma manera. Entonces sí me parece pues a veces un poco incongruente que personas desde acá de Bogotá que seguramente no han ido al Amazonas pues estén impartiendo órdenes que pues allá no les benefician como digamos lo harían acá o en la costa, bueno, qué sé yo. Como pues sí de pronto quitar un poco ese tema de que todo se tiene que decir desde acá, sino que pues también se diera la oportunidad de esparcir un poco el poder del Estado pues a todas las regiones. Y que los que hagan la política conozcan las regiones. Es un poco también eso. Bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias a todos por sus aportes. ¿Qué sigue ahora? Ahora sigue que nos vamos a ir a la semana 4 del aula virtual y en 2 minutos, a las 9:30 en punto, va a estar habilitado un pequeño quiz de 5 preguntas sobre la lectura que tenían para la clase de hoy, el capítulo 11 de David Bushnell. Recuerden que tienen hasta las 11:59 de la noche de hoy para subir a la semana 3 la línea del tiempo. No vayan a dejar de subir la línea del tiempo, por favor. Recuerden que esa es la primera nota de este corte, el quiz es la segunda.
El próximo jueves nos vamos a ver acá a las 8 de la noche para yo darles las indicaciones, porque el próximo jueves vamos a hacer el primer parcial. ¿Por qué lo vamos a hacer el próximo jueves? Yo suelo hacer mis parciales una semana antes, porque sé que ustedes ven 5, 6, 7 y hasta 8 materias, y muchas son materias mucho más densas que contexto nacional y global, y pues me gusta darles la oportunidad, digamos, como que descansen un poco y puedan dedicarse también a estudiar para todas sus parciales. Entonces me gusta hacer mis parciales una semana antes. ¿Qué va a entrar en el parcial? Sencillamente lo que hemos visto. La historia como ciencia, la historia y actualidad de Colombia y la organización del Estado colombiano. En la semana 2, en la semana 3, está esta presentación de PowerPoint que yo hago y la grabación de la clase para que puedan volver sobre ellas. En un rato va a estar esta presentación y también la grabación de esta clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Abro micrófono para que me digan y me gustaría saber que todo está claro. Qué pena, profe. Dime, Marcela. El quiz de ahorita, es que no te escuché bien, ¿es sobre la lectura de la historia mínima de Colombia? No, sobre la lectura de David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, capítulo 11, que debían leer para la clase de hoy. Ah, listo, profe. Entonces, Gracias. no siendo más, vale, Marcela, no siendo más, nos vemos el próximo jueves. Por favor, vayan a la semana 4 de la plataforma a hacer el quiz a partir de este momento. Va a estar habilitado durante media hora. Gracias, profe. Que descansen, chicos. Doctora. Doctora, Dime, qué pena una Jorge. pregunta. Jorge, tú no haces Señora. el quiz. Tú no Gracias, haces el Doc. quiz. Bueno, Me Doc, escribes muchas un gracias. correo recordándome que no lo vas a hacer. Porque Te estás escribo un exonerado. correo. Ok, Sí, gracias, por doctora. favorcito, acordándome. Dime, Dayana. Doc, una consulta. ¿Es de media hora, es decir, de 9:30 a 10:30, tanto para De 9:30 presentarlo como el a tiempo 10. Perdón, de 9:30 a 10 tanto como para presentarlo como el tiempo para presentarlo? O El sea, tiempo media para hora, media presentarlo, media hora. hora. Ok. Listo. Chao a todos, Gracias. que descansen. Feliz noche, Doc. Gracias.